Primero deciros que os he visto bailar en el vídeo y lo hacéis muy bien, ¿eh? Lo hacéis muy bien y yo creo que habéis dado ahí un testimonio de lo que supone un campamento como estos, el testimonio de alegría, el testimonio de ser capaz de conjugarnos y conjuntarnos y tener ideales que mostremos delante del mundo. Bueno, decía Santi que hay un salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Que los sacerdotes y los obispos somos pastores. Los obispos solemos tener cada uno un lema, ¿no? El lema concreto de un servidor es la imagen del corazón de Jesús y pues la frase que dice: en ti confío, in te confío, en ti confío, que a todos nos suena, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Bueno, entonces por eso me gustaría hablar un poco de este lema y de qué es lo que supone, y que estamos hablando de algo que es importantísimo para nuestra vida: saber confiar en Dios. Saber confiar en Dios. Saber confiar en Dios es algo que nos cambia la forma de vivir y la forma de ser. ¿Tú sabes qué diferencia hay? ¿Qué diferencia de joven el que alguien esté lleno de miedos, lleno de angustias? Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de no sé qué? Ay, ¿qué será de no sé cuántos? Que alguien crezca con una manera de ser que está lleno de miedos y de angustias. ¿Cuánto le condiciona eso en su vida, en su día a día? Eso le condiciona muchísimo. Comparando con una persona pues que pues tiene confianza, tiene seguridad, sabe que está en buenas manos y es capaz de lanzarse a los retos de la vida que no le asustan. ¿Tú sabes qué diferencia hay de uno al otro? Una diferencia tremenda. ¿Y eso por qué es? Porque psicológicamente uno tiene una forma de ser psicológica que es insegura, etcétera, etcétera, y el otro ha tenido una psicología que es mucho más fuerte y firme. Es únicamente una diferencia de psicología. Ojo, sí es verdad que la psicología afecta mucho para la confianza, es verdad. Tenemos que reconocer que cada uno tenemos una manera de ser que nos condiciona mucho. Y por eso, si alguno de vosotros tiene una manera de ser que en su psicología es inseguro, que carga con esa cruz de decir: jo, yo es que me doy cuenta que tengo, por mi forma de ser, me entran miedos, me entran angustias, me entran no sé qué, y me gustaría ser como ese, que es un lanzado y un echado para adelante, pero yo no soy así, ¿me explico? Pues bien, eso es importante aceptarlo, porque es verdad que cada uno tenemos pues nuestras limitaciones en la vida y no hay que avergonzarse de ellas. No hay que avergonzarse de ellas. Es decir, yo me acepto, sé que tengo angustias, sé que tengo miedos. Bueno, pues yo voy a saber sobrellevarlos. Ahora, cada uno, por lo tanto, partimos de una psicología. Eso tú no está en tu mano elegirlo, está ahí. Y lo aceptas y convives con ello. Y no tengas envidia de los demás, ¿eh? Tú que igual eres un poco inseguro, dirías: joder, ¿cómo me gustaría ser como ese que es más lanzado que la pera? Pues mira, no le tengas tanta envidia, porque seguro que él también tendrá otras cosas, ¿sabes? Tendrá otras cosas que dirá: ya me gustaría a mí ser como ese otro no sé qué. Mira, no nos envidiemos unos a otros, que cada uno tiene sus propias cruces y entonces cada uno aceptarse a sí mismo. ¿De acuerdo? Eso es un punto importantísimo. No estés pensando: jo, si yo fuese como ese, si yo tuviese la facilidad que sepa estudiar, si yo cojo la prueba todo, y yo que estoy delante de los libros, tú, bueno, bien, vale, pero ya vas a ver cómo él también te envidiará, o sea, podrá tener la tentación de envidiar otras cosas. Lo primero, pues, es aceptarnos cada uno como somos. Ahora bien, es verdad que además de nuestra forma de ser, además de nuestra psicología, hay otra cosa que es importantísima, tanto o bastante más que la primera, que es que independientemente de que yo psicológicamente sea un tío echado para adelante, o sea un tío tímido,
además de eso, el que yo confíe en Dios o no confíe en Dios me va a condicionar mucho en la vida. Una persona puede ser insegura, ya, pero si confía en Dios, esa inseguridad la va a llevar de una manera muy distinta que si encima de ser psicológicamente insegura, luego además no confía en Dios. Y entonces ya se junta el hambre, ¿sabes? El hambre con las ganas de comer. Entonces eso ya no hay quien lo lleve. Porque si encima que él era inseguro, encima no confía en Dios ni nada, pues eso es tremendo. Bueno, por eso, a la hora de explicar lo que es la confianza en Dios, sí, es verdad que nadie puede compararse con los demás. Porque uno dice, este es un echado pa'lante. Parece un kamikaze este tío, ¿no? ¿Será que confía mucho en Dios? Bueno, mira, déjate, igual no es que confíe mucho en Dios, sino que es que el tío es un poco, igual si confía en Dios tiene que bajar un poco el pistón, ¿sabes? Porque ese igual confunde confianza en Dios con ser uno que no tiene freno. No confundamos una cosa con la otra. Cada uno tiene su forma de ser. El que es demasiado echado para adelante, hay que decirle un poquito menos, un poquito menos. Y el que es muy miedoso, muy inseguro, hay que decirle un poquito más, un poquito más. Y en esta vida, pues la educación cristiana suele consistir en eso. A unos hay que decirle, baja un poco, baja de ahí. Y otros hay que decirle, venga, súbete un poco, súbete. Un poquito menos y un poquito más. Ahí suele estar la cosa. ¿Tú qué eres? ¿De un poquito menos o un poquito más? ¿Qué hay que decirte a ti? Cada uno de vosotros lo sabéis. Y yo sé que alguno dice, a ver, que levante la mano los que hay que decirles un poquito más. Y seguro que todo el mundo sabía si me toca levantar la mano. Que levanten la mano los que hay que decirles un poquito menos, un poquito menos. Y seguro que todo el mundo sabía quién hay que levantarle la mano. Aquí todo el mundo nos hemos dado por aludidos. Nos hemos dado todos por aludidos. ¿Quién hay que decirle un poquito menos? Bájate del carro que estás demasiado, que vas de subidón, bájate del carro un poco. ¿Y quién hay que decirle lo contrario? Venga, no te quedes tan aboquinado, no te quedes tan asustado, levanta un poco. Todos lo sabemos. Ahora bien, no basta con saberlo. Ahora, yo ya sé que eso tenía que ser así, pero ¿cómo lo hago? ¿Eso cómo lo hago? ¿Eso que se compra? ¿Me darán una pastilla para...? No, pues eso... A ver... Es clave la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque en ella se integran dos cosas que son claves, que son ser valientes y ser humildes. Y al que es un fanfarrón hay que decirle un poquito más de humildad, Y al que es un tímido hay que decirle más valentía, Porque nosotros solemos tener un problema de cómo conjugamos ser valiente y humilde. Y solemos tener el problema de que la gente que va de valiente no suele ser humilde. Se piensa que es Sandokan, ¿sabes? Que vosotros ya ni sabéis quién es Sandokan, macho. Es que ya sois de otra generación. Esto ni sabe quién son Sandokan. Pues eso. Pues como el increíble Hulk, o sea, una cosa así, pero todavía hace falta algo más actual. Bueno, pues no, hay gente que va de valiente, no es valiente, va de valiente, pero no es humilde. Y hay gente pues que es muy tímida, muy insegura, que se piensa que eso es ser muy humilde, y no, eso no es ser humilde. O sea, hay que ser valiente para vencer tus miedos y tus timideces, ¿sabes? Luego, el corazón de Jesús nos enseña a ser valientes y humildes al mismo tiempo. Y a decirle a uno, oye, un poquito menos, un poquito menos, bájate de ahí, que está subida la lámpara, Yo tengo que decirle, oye, un poquito más, que estás ahí escondidito, que me tengo miedo de que me vean. Esta lucha la llevamos todos. Y nos va a ayudar mucho en esta lucha nuestro acto de confianza en el corazón de Jesús.
Bueno, ¿cuál es el gran mensaje que nos da el corazón de Jesús? El gran mensaje que nos da. Primero, el que hay una frase de San Pablo a Timoteo que dice: sé de quién me he fiado y estoy firmemente convencido de que Él llevará a su término la obra que ha comenzado en mí. Sé de quién me he fiado. O sea, lo primero es poder decir, a ver, ¿yo me puedo fiar de alguien al 100%? Porque claro, es un peligro el que yo me fíe al 100% de alguien y luego me falle. Yo me puedo fiar al 100% del corazón de Jesús. En el fondo, solamente de Dios me puedo fiar al 100%. Del resto de las personas, pues me puedo fiar de ellas, pero no poner en ellas todo mi corazón, porque me pegaré una gran torta. Cuando alguien pone su confianza al 100%, ¿sabes, no? Pues en un amigo mío, que eso suele ocurrir a veces, que en la adolescencia uno comienza a tener una experiencia de amistad que nunca había tenido antes, y a veces en la adolescencia suele ocurrir que hay grandes decepciones. Porque una amiga mía me traicionó y resulta que, fíjate, lo que yo le había comentado que era un secreto mío, ala, cogió y lo puso en no sé qué sitio, ¿no? Ala, y dice uno, pero bueno, yo conozco a gente que se ha llevado grandes chascos porque se sintió profundamente traicionado. Por supuesto que esa traición estuvo mal, pero también es verdad que a veces hemos puesto una confianza en un amigo que únicamente podíamos haber puesto en el corazón de Jesús, que es el único que no falla. En realidad, nuestra plena y absoluta confianza solamente se le puede poner en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha entregado su vida por nosotros, porque Él nos ama con un absoluto desinterés. O sea, Dios no desea más que nuestro propio bien. Dios no tiene ningún interés a la hora de amarnos que no sea nuestro propio bien. Por ejemplo, ¿sabéis qué cosas son las que a Dios le ofenden y le hacen daño? ¿Qué cosas le ofenden a Dios? La respuesta es muy clara. A Dios le ofenden las cosas que a ti te hacen daño. ¿Te crees tú que a Dios le ofenden cosas que Él por capricho? No, no. A Dios le ofende las cosas que te hacen daño a ti. Te hacen daño a ti. Hacemos cosas que en el fondo nos hacen daño a nosotros. Y a Dios le ofende que tú no te quieras bien a ti mismo. Que el pecado en el fondo le ofende a Dios porque te hace daño a ti. No porque Él le fastidie o tuviese otro interés distinto. Es que el interés de Dios es nuestro bien. Luego, lo primero es caer en cuenta de que Dios quiere mi bien. Dios no quiere nada distinto que no sea mi propio bien. Entonces confío plenamente en Él. Dios no me va a pedir nada que no sea para mi bien. Algunos dicen, yo es que tengo miedo a lo que Dios te pida. Fíjate tú, y si me pide no sé qué, y si me pide no sé cuántos, ¿te imaginas? Y le tiene miedo a lo que Dios pida. A ver, que si Dios te pide algo, seguro que es un chollazo para ti. Te ha tocado la lotería. Que Dios te pida algo, eso es el gordo de la lotería. Porque te está, no pidiendo, te está dando. Te está dando. Dios, cuando pide, da. Y en este mundo, mucha gente, cuando parece que da, te está pidiendo. Pequeño matiz, ¿sabéis? Es un pequeñito matiz que entenderlo bien es importante. Lo voy a repetir, Lo voy a repetir. Dios, cuando te pide algo, cuando te pide un sacrificio, en realidad te está dando. Te está dando un regalazo de que puedas hacer eso. Y en este mundo, cuando delante de los jóvenes, yo te ofrezco, cuando va un político y te dice, no, yo te ofrezco, yo no sé qué, a mí al que me vote y tal, cuando parece que te da, te está pidiendo. Pero que lo que quiere es darte para manipularte y sacarte la tuya. La suya, vamos.
Esto es muy importante entenderlo. Dios es bueno y todo lo que Dios nos pida es para nuestro bien. Entonces, tenemos que, pues eso, quitarnos, ¿no?, el engaño de tener una desconfianza. A ver, yo me fío de Dios, Dios quiere mi bien. Ya está, ¿no? Y además otra cosa, Dios no solamente me quiere, sino que Dios no solo es bueno, eso es muy importante para poderse fiar de una persona, que sea buena, sino que además lo puede todo. Dios es todopoderoso. A Dios no se le escapa nada de la mano. Nada acontece que en el fondo Dios no sea capaz también de hacer de ello un instrumento para el bien. Todo resulta para bien en los que esperan y confían para Dios. Dios es providente, es capaz de dirigir todos los hilos de la historia para que finalmente al final haya un plan de salvación. Luego nosotros podemos decir, Dios primero es bueno, me quiere por mi bien, no por ningún otro interés. Nadie ha dado su vida por mí como Jesús la ha dado en la cruz. Segundo, pero no solo es bueno, es que lo puede todo. Entonces yo confío en que Él va a llevar adelante la historia de mi vida a buen puerto. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Por qué camino será? Tampoco lo sé, porque es que a veces el barco da muchas vueltas hasta que finalmente llega al puerto. Pero tengo plena seguridad en que Dios va a conducir el destino de mi vida hasta ese momento. Y tener esto claro, ayuda mucho, no, muchísimo, para poder afrontar la vida. Seas tímido o seas un echado para adelante, cualquiera de las dos cosas. Al tímido diciéndole, oye, no tengas miedo, que Dios conduce tu vida. Y el echado para adelante diciendo, bájate de ahí, que el Espíritu Santo no eres tú, ¿sabes? Al uno y al otro. Pero es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante esto. Entonces, primer punto, sé de quién me he fiado. Y me he fiado del corazón de Jesús, que me ama más que nadie me ha podido amar en la historia. Y segundo, que lo puede todo y estoy en buenas manos. Ese es el punto clave. Clave no, determinante de nuestra historia. Supuesto esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirad, supuesto esto, hay otro texto importantísimo, ¿no?, que es de San Pablo a los Romanos, en el que él dice, ¿no?, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Vamos a ver, si Jesús es el que me ama, el que desea para mí mi bien, yo ¿a qué temeré? ¿A qué temeré? Y es muy importante que de vez en cuando hagamos como un examen de conciencia en el que repasemos nuestros miedos. Repasar nuestros miedos, ¿sabes? Y decir, a ver, me pongo delante de Jesús y teniendo a Jesús delante de la Eucaristía, voy haciendo pasar uno por uno mis miedos delante de Jesús. Y me doy cuenta que delante de Jesús esos miedos se derriten como cuando pones la nieve en el desierto de Sáhara, ¿sabes? La nieve se derrite enseguida. Mis miedos delante de Jesús se derriten. Y este ejercicio hay que hacerlo. Detectar mis miedos y ponerlos ahí. Yo creo que ya me habéis escuchado una anécdota que yo suelo contar mucho de mi vida, que a mí me hizo mucho bien espiritual, ¿eh? Recuerdo que una religiosa, allí en Ategorrieta, los que sois de San Sebastián, en las auxiliares, las damas de purgatorio, había una religiosa francesa que nos daba catequesis. Y el día que nos explicó esto de la confianza en el corazón de Jesús, pues a mí me impactó, ¿sabes? Sobre todo ¿por qué? Porque ella, que no hablaba muy bien español, que hablaba en francés, le puso una fuerza tremenda. Dije, esta mujer se cree esto, Habló con mucha fuerza. El corazón de Jesús en vos confío, ¿sabes? Bueno, yo fui a casa y yo era un chavalito que, como os he dicho que a algunos hay que decirles un poquito más y a otros hay que decirles un poquito menos, yo por lo menos en aquel momento en mi vida era de los que había que decirme un poquito más, porque era muy tímido, ¿sabes? Yo era muy tímido, aunque no lo parezca, Era muy tímido,
Que recuerdo que a veces que sonaba el teléfono en casa y yo me iba a otro lado por no coger el teléfono y me decía la mamá, ¿pero qué va a ser de ti el día de mañana? Que tienes que coger el teléfono. Y yo me escapaba por no coger el teléfono. Eso os doy mi palabra, porque yo era muy tímido. Y entonces me acuerdo que llegué a casa y allí en la bodega había una calefacción de esas de leña en las que pues te decían, vas a echar leña a la calefacción, vas a echar leña a la bodega y la bodega solía tener para respirar algunos agujeritos de esos para respirar, que salía un poco pues las llamas, bueno, salía la luz de las llamas de fuera y todo eran sombras y había unos ratones por allí y entonces era una especie de tortura bajar allí entonces echaba dos leñas, salía corriendo para arriba, ¿no? Era corriendo para arriba. Y recuerdo que aquel día, cuando llegué a casa, y me dijeron, venga, baja a echar leña a la calefacción. Y bajé abajo, y ya cuando ya me empezó a entrar un poquito el agobio, ¿sabes? Me empezó a entrar el agobio, yo dije, a ver un momento, José Ignacio, ¿a ti no te han dicho que si Jesús está contigo no tienes a quién temer? Que el corazón de Jesús te acompaña siempre, que los santos ángeles de la guarda son tus custodios. Y me acuerdo que a mí mismo me dije, un momento, José Ignacio, a ver, sin correr, ¿me explico? Sin correr. Venga, abro, he hecho una leña y he hecho dos y cierro. Y además ahora en vez de subirme me voy a pegar una vuelta por aquí. Me voy a pegar una vuelta. Y yo mismo un poquito así me puse en plan así, ¿no? De subirme un poco, me sentí bien y esto me ha gustado, Y entonces me subí para arriba, ¿no? Y recuerdo que ese fue un día importantísimo en mi vida. Os parecerá una tontería, ¿verdad? Pues para mí fue muy importante. Fue muy importante porque me di cuenta que yo había afrontado mis miedos y había subido un escalón. Y dije, pues no pienso bajarlo. Y cada vez que pase por aquí, voy a frenar en vez de acelerar. Y me hizo mucho bien. Entonces, creo que cada uno de nosotros, después de haber hecho el acto de confianza en Dios, tiene que repasar sus miedos. ¿Y cuáles son mis miedos? Y dice San Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pues eso, la oscuridad, la soledad, la pobreza, la burla, la enfermedad, la muerte. O sea, ¿cuáles son mis miedos? Por ejemplo, un miedo bastante potente en la adolescencia suele ser el miedo al ridículo. ¿A que sí? El miedo al ridículo suele ser un miedo bastante potente. Que salgo yo en público, salgo de una lectura y se va a meter la pata y hago el ridículo y me trago y luego me no sé qué. O sea, pues son tonterías, ¿verdad? Pero es curioso que a veces el miedo al ridículo, el miedo nos puede impedir crecer. Entonces es tan importante que uno ponga delante de Jesús ese miedo, por ejemplo, el miedo al ridículo, diga, pero qué tontería, pero qué bobada, que yo no me haya trabado leyendo delante de los demás, pero qué estupidez, pero qué bobada, qué importará si en vez de Nabucodonosor he dicho no sé qué, o sea, pero ¿qué más dará? La gente se ha reído un rato, pues estupendo, de paso nos hemos divertido, o sea, esa lucha por vencer nuestros miedos supone también reírte un poco de ti mismo, ¿me explico? Reírte un poco de ti mismo, que es muy sano. Y Jesús también quiere que venzamos el miedo al ridículo con un poco de sentido del humor, que no pasa nada. ¿Esto es tan fácil como lo estoy diciendo yo? Pues no, la cosa no es tan sencilla. Una cosa es decirlo y luego ya sé yo que luego cuando uno tiene que hacerlo da un poco de vértigo, vamos a ser sinceros. En la práctica es un poco más complicado que como lo estoy explicando. Pero no hay más remedio que tiras a la piscina, porque eso no va a venir del cielo sin que al mismo tiempo tú te tires a la piscina. Dios te da la gracia, te pone flotador, pero te tienes que tirar al agua. Entonces, creo que es muy importante que a Jesús le digamos, Señor, ayúdame a vencer mis miedos. Por ejemplo, el miedo al ridículo. Por ejemplo, el miedo a la soledad. ¿Pero qué soledad? ¿Soledad de qué?
si yo estoy con Jesús, si la Santísima Trinidad habita dentro de mí, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de mí, pero miedo a la soledad. ¿Pero qué soledad? Si quien está con Dios no está nunca solo. Miedo a la oscuridad, miedo, ¿sabes? Miedo a que no puedo, que no soy capaz, que no puedo. Pero si teniendo a Dios con nosotros, Él nos va a dar su gracia, Él nos va a ayudar. Dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Con Dios lo puedo todo. Si Dios me pide algo, Dios me dará la gracia. Yo voy a tener la confianza en Él. Entonces, creo que cada uno de nosotros debe de, en los ratos que tengamos de oración, tiene que presentarle a Dios sus miedos. Miedo al futuro. Miedo a que... Y decir, Jesús, cura mi miedo. Cúralo. ¿Os acordáis de aquella mujer, la hemorroísa, que tenía flujos de sangre y que le tocó el manto a Jesús, y cuando le tocó el manto se sanó? Tócale a Jesús, tócale para que se curen tus miedos. Pero tócale, tócale para que se curen tus miedos, ¿no? Que como digo, los miedos, esa confianza en el corazón de Jesús es una combinación de valentía y humildad, valentía y humildad, valentía y humildad. Porque a veces el que es un poco, el que va de, como os he dicho antes, ¿no? El que va de Sandokan, el que va de subidón, pues que no, pues muchas veces, ¿sabes? Como él confunde confiar en Dios con ser un jeta, que son dos cosas distintas, pues a veces dices al que es un poco así, a veces Dios suele permitir que se pegue una galleta, para que le baje un poquito los humos y comprenda que tiene que aprender a ser más humilde y confiar en Dios y no confiar en sus propias fuerzas. Confiar en Dios y no confiar en las propias fuerzas. Es decir, que Dios tiene un designio para que aprendamos a confiar y que esta vida es una escuela de confianza en el corazón de Jesús. La vida es una gran escuela. Bien, pues un texto evangélico, y voy a terminar con él sin enrollarme mucho. Sabéis que ahí está ese texto evangélico en el que Jesús está durmiendo en la barca, se levanta la tempestad, los apóstoles comienzan a agobiarse y uno de ellos ya le despierta a Jesús diciendo, oye Jesús, que estamos aquí todos absolutamente, ¿no? Pues, asustados, y tú aquí estás durmiendo como si no pasase nada, ¿no? Pero no sé, despiértate, haz algo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos tan agobiados y tú estés durmiendo? Además es que ronca, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que también eso es una lección en la vida, Es una lección que cuando Jesús se despierta les dice, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Sabéis qué significa la palabra confianza? La palabra confianza viene del latín, que significa confidere, con fe, ten fe. La palabra confianza significa con fe, ten fe que Dios está contigo. Dios parece que está dormido, ¿verdad? Hay momentos en la vida en los que uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Estará dormido? Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Hay una imagen muy hermosa de que es la patrona de Rico, en la que se le ve a la Virgen María, que es Nuestra Señora de la Providencia, se le ve sujetándole a un niño Jesús pequeño, y el niño Jesús todo pachorro se le caen los brazos, está así caído, y entonces esa imagen de la Providencia es la Virgen que sostiene a un niño Jesús totalmente dormido y desentendido de todo, y diciendo, estoy en las manos de mi madre, que se caiga el mundo, pero yo estoy durmiendo donde tengo que dormir, que es en los brazos de mi madre, ¿no? Bueno, pues esa imagen se le llama la imagen de Nuestra Señora de la Providencia.
Está el niño totalmente dormido, aunque alrededor esté pasando lo que haga falta. El niño está con su madre y se despreocupa de todo lo demás. Parece que está dormido, ¿verdad? Pues no, está pensando en ti. Este es nuestro acto de confianza. Nuestro acto de confianza es saber que Dios no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Os suena eso? Es un salmo muy, muy hermoso que dice: no duerme ni reposa el guardián de Israel. Recuerdo haberle escuchado igual alguno de vosotros lo conocéis, don José Antonio Sayés nos contaba en una ocasión que había estado en Japón, en no sé qué lugar, y dice que entró a un templo budista, no sé si era sintoísta o qué era, y vio que la gente como iba pues, rezando allí, ¿no? Y vio que pues, cuando uno se ponía delante de un altar, de un Buda, lo que sea, dice que se ponía y hacía así, y hacía una oración. Iba al siguiente altar, se volvía a hacer así, y claro, y él se acercó ya y le dijo: oiga, ¿me puedes explicar un poco por qué rezas? Y dice: no, primero despierto a los dioses antes de empezar a hablarle, ¿no? Tú fíjate, con esa concepción, ¿entiendes? Con esa concepción, por el amor de Dios, dice: primero despierto a los dioses, porque no voy a ser que les esté hablando y estén dormidos, ¿no? Bueno, sin embargo, fijaros, ¿no? En la concepción revelada de Dios que tenemos los cristianos decimos, es una manera de hablar, claro, pensar que Dios está dormido, pero ¿tú qué fe tienes? ¿Qué fe tienes? Te estás proyectando en Dios tus limitaciones, ¿no? No duerme ni reposa el guardián de Israel. A Dios no hay que despertarlo para que esté atento. No te duermas, no te duermas al volante. A ver, por Dios, eso a Dios no se le dice. Acuérdate de lo que te he dicho. A ver, por Dios, a Dios no te que estar recordando las cosas, ¿eh? A ver, ¿qué concepto de Dios tenemos? Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Tú aprende a confiar en el corazón de Jesús. Y fijaros una cosa, esa imagen de la Virgen María, esa imagen de Nuestra Señora de la Providencia, para nosotros es clave. ¿Tú te imaginas cómo María educó teniendo ya en sus manos al Hijo de Dios? Y te imaginas a una María Angustias diciendo, ¿no? A una María Angustias, diciendo: ¡ay, demasiada responsabilidad para mí! Yo cómo voy a ver si lo hago bien, a ver. Porque alguna María Angustias diría: ¡ay, sabré hacerlo! No sabré hacerlo. Mira que tengo el Hijo de Dios en mis manos. A ver si se me va a caer. A ver, que la Virgen María, ¿sabes? Que la Virgen María supo confiar en que quien le había pedido llevar adelante ese milagro de ser Madre de Dios ya le ayudaría a hacer, ¿no? Por eso, estamos en manos de la Virgen, la cual está en manos del corazón de Jesús. Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta charla? Pues la conclusión de esta charla es doble. Primero, corazón de Jesús y corazón de María, es la salvación mía. Esa es la conclusión, Hacer un acto de confianza en el corazón de Jesús y un acto de confianza en el Inmaculado Corazón de María. Venga, lo dejamos aquí. Para no tener miedo tenemos que hacer como la hemorroísa, ¿no? Que va y le toca a Jesús y tenemos que tocar a Jesús. Pero si podría poner algún ejemplo de cómo tocar a Jesús para dejar de tener esos flujos de sangre. Mira, yo creo que una manera de tocar a Jesús es aprender lo que es la adoración. La adoración. ¿La adoración qué es? La adoración es ponerme delante de Jesús y decir: Jesús, sé que tú todo lo puedes y sé que me quieres. Y repito: Jesús, sé que tú todo lo puedes y sé que me quieres. Y repito, y repito, y repito. Es decir, creo que una manera de tocar el manto de Jesús es ir de una manera como si fuese una letanía que la vamos repitiendo hasta que nos vaya penetrando, nos vaya empapando
ir repitiendo lo importante de la vida. Porque tenemos un peligro, ¿sabes? El peligro es, ¿tú crees en Jesús? Sí, sí, yo ya creo. ¿Tú crees que Jesús lo puede todo? Sí, sí, lo creo. ¿Crees que te quieres? Sí, sí, lo creo. Bueno, pues voy a otra cosa. No, a ver, es que tenemos que dejar que las cosas nos penetren, ¿sabes? Que nos penetren. Pero claro, si yo creo en eso, pero salgo corriendo, no has dejado tiempo suficiente para que te empape y te penetre. A veces creemos en cosas que son fundamentales, pero no dedicamos el tiempo suficiente para ponerlas en medio. Si yo a esto que es tan importante en mi vida le dedico 4 segundos y medio y luego me voy corriendo, yo que sé, a ver la tele, a ver, es que no le dejo tiempo suficiente a lo principal. O sea, yo a lo principal le tengo que dedicar más tiempo. Luego, ha preguntado Miquel, ¿no? ¿De qué manera yo le puedo tocar el manto a Jesús para que Él me transmita esa confianza? Oye, dedicándole un tiempo importante a ponerme delante de Jesús y a repetir hasta que me penetre. Hasta, Jesús, tú lo puedes todo y además tú me quieres, confío en ti. Y lo digo, y lo medito, y lo subrayo, ¿sabéis? Es que la oración también, la oración es, no lo digo y me voy, no. Lo digo y insisto, todavía más, hasta que poco a poco me va penetrando. Ese ejercicio es muy importante. A ver, alguna pregunta más por ahí. A ver, es que ha dicho que hay que confiar en Jesús pues hasta en los momentos más malos, ¿no? Pero es que cuando, por ejemplo, tú pasas por un momento muy difícil, en plan que todo el mundo está enfadado contigo, nadie con una situación muy mala, ¿vale? Pero que nadie te quiere nada, y cómo, o sea, hay veces que cuesta mucho confiar en Jesús porque dices, si me ha pasado esto será porque habré dicho algo mal, entonces... Yo creo que esa pregunta que ha hecho ella, que es muy práctica, obviamente es muy práctica, hay que responderla de la siguiente manera. Uno, cuando decimos confío en que Dios me quiere y confío que Dios desea para mí lo mejor, eso no quiere decir que la forma en la que Dios tiene de expresarme el amor que me tiene es la que yo había pensado. No siempre es así, ¿eh? O sea, es decir, que Dios me quiere y que Dios me desee lo mejor no quiere decir que a veces los planes de Dios rompen mis planes. Eso es verdad, porque los planes de Dios, nuestros planes suelen ser muy de luces cortas. ¿Sabéis lo que son las luces cortas y las luces largas en el coche, verdad? Que a veces va un coche conduciendo por la noche y tiene luces cortas y el coche, las luces cortas suelen iluminar ¿cuántos metros más o menos? 5 o 6, las luces cortas. Pero tú enciendes las luces largas, ¡joder! Se ven 100 metros. Dios nos ama con luces largas. Por cierto, las luces largas no solo iluminan lo de delante, también iluminan lo de cerca, pero iluminan de cerca viendo lo de delante. Entonces, nosotros solemos querer una respuesta inmediata para lo de ahora, ¿no? Por ejemplo, pues, mis amigas me han traicionado. Mis amigas no sé qué. Entonces, yo pienso que Jesús me tiene que ayudar, pues haciendo que ahora mismo, pues la amiga que me ha traicionado venga, me pida perdón y todo se arregle y todo vuelva a lo de antes. ¿Y si Dios quiere que esa experiencia que he tenido de pequeño fracaso con mis amigas a mí me sirva, pues por ejemplo, para ser más madura, para poner mi corazón más en la familia, para no estar confiando fácilmente en la calle y que yo confíe más en quien tengo que confiar, que son en mis padres, etc. Es decir, aprender a qué quiere decirme Dios con esto que ha pasado. ¿Qué ha querido Dios decirme con este acontecimiento de mi vida? No únicamente decir, es que esto ha sido malo. ¿Y cómo Dios me ha permitido que me pase algo malo? No. ¿Qué providencia tiene Dios con esto que ha pasado? ¿Qué quiere enseñarme Dios? Muchas veces nosotros nos solemos quedar, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué me ha pasado lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Deberíamos de preguntar más, ¿para qué me ha pasado esto? Preguntar más en el para qué que en el por qué. Dios querrá que salga de aquí con más humildad,
querrá que salga de aquí más confiado en mis padres, en mi familia. Preguntémonos más el para qué y no perdamos mucho el tiempo con el por qué, porque el por qué no tenemos ni idea. Es darle vueltas a la cabeza para perder fósforo inútilmente, ¿sabes? Cuando lo importante es el para qué, ¿sabes? O sea, que Dios quiere enseñarme cosas, tú apréndelas, no pierdas el tiempo, ¿eh? O sea, que eso es importante. ¿Para qué hay tantas guerras? Esto... Claro, si pensaba preguntar por qué y lo cambió para el para qué. No me ha quedado claro si ese por qué para qué. Bien, vamos a ver. Sin duda alguna, detrás de las guerras hay un gran pecado. Detrás de las guerras hay un gran pecado. Porque Dios nos dijo, amaos unos a los otros, y fíjate, las guerras se explican por un gran pecado. Ahora bien, a pesar de eso, pongo un ejemplo bien claro. Lo que estamos viendo siendo testigos, que es tremendo la persecución de los cristianos, ¿sabes? Que por cierto, luego os he traído algún pequeño recuerdo de los cristianos mártires de Oriente Medio, de Siria y de Irak, ¿no? Yo muchas veces he pensado, ese martirio que estos están sufriendo, Dios habrá tenido un plan, una providencia de que, viendo el martirio de los cristianos, nosotros que estamos aquí, que somos unos comodones, unos burgueses, unos mediocres, unos tibios, ¿sabes? Que nuestra fe la estamos perdiendo, que somos unos materialistas, viendo el testimonio de su fe, esos mártires consigan que nosotros seamos más santos. Estoy convencido, ¿sabes?, que en muchas situaciones de guerra, muchas personas reciben una gracia especial para ser más santos. Como por ejemplo, como San Juan Pablo II, que él, cuando era de vuestra edad, él vivió la invasión de Hitler y luego de los comunistas, y en aquella situación tan dura San Juan Pablo II fue un joven que fue creciendo en confianza en Dios, porque esas persecuciones, ¿sabes?, le fortalecieron. Luego, el para qué de las guerras, el qué plan tiene de Dios para que salgamos fortalecidos de ellas, ¿sabes?, pues es una cosa que se nos escapa, pero lo importante es que yo viva eso como una ocasión de santidad. Yo insisto en que están ahora 13, 14, 15 años, en que no toca estar, a mí me gusta fulanita, a mí me gusta fulanita, y porque hay que saber esperar, ¿no? Y entonces parece como que si no agarras ahora te vas a quedar sin nada. Bueno, una palabra de confianza desde esta perspectiva afectiva del despertar de estos jóvenes. Bueno, esto es un chico práctico, ¿eh? Pues sí, a ver, esto que ha dicho él, Santi, es muy importante. ¿Por qué? Porque cada etapa en la vida tiene un momento y tiene una finalidad. Y respetar las etapas es básico. Cuando uno quema etapas y las quema antes de tiempo, no está en cada momento cumpliendo la meta que Dios quiere que en ese momento viva, ¿no? Y ciertamente la edad de 13, 14, 15 años es una etapa de maduración. El amor es darse. Y para poder darse hay que poseerse. O sea, si uno no tiene la madurez de ser dueño de su propia voluntad, de haber crecido en criterios, o sea, no tiene la madurez para poder entregarse, ¿sabes? Es como si le pidiésemos a un seminarista ser cura cuando todavía no lo es. Hay mucha gente que confunde hoy en día el noviazgo con el matrimonio. ¿Sabéis que hay mucha gente muchos novios que viven juntos antes de casarse? ¿Eso es así o no? Muchísimos. Y cometen un gran error, porque el noviazgo es una etapa en la que lo que hay que hacer es conocerse y discernir si esta es la persona que Dios quiere para mí o no. Entonces, en vez de hacer ese discernimiento, lo que hacer es entregarse como si fuesen marido y mujer. Es un error tremendo. Luego llegan a casarse y ¿sabes lo que suelen hacer cuando se casan? Empezar a discernir si me tenía que haber casado con esta, ¿sabes? Claro, porque han hecho la cosa al revés. Luego, vuestra edad no es la edad del noviazgo, no. Es la edad del crecimiento y de la maduración. Cuando llegue la edad del noviazgo,
habrá que ser novios, no marido y mujer, ¿sabes? Y cuando llegue la edad del matrimonio, habrá que ser marido y mujer, no novios. O sea, es que en esta vida cada cosa tiene un momento. Y es muy importante el saber esperar, el tener la paciencia de que Dios tiene un momento, o sea, Dios tiene pensado en este momento un designio para mí y confiar en ello. Quizás en vuestra etapa, una de las tentaciones mayores que pueda haber se llama impaciencia. Impaciencia, falta de paciencia. Y es muy importante dejarte guiar por tus padres, por las personas que te quieren, dejarte guiar. Ten paciencia, ten ánimo, espera en el Señor. Cuando está Jesús expresando su amor por nosotros. Yo no dudaría jamás de que Jesús es una declaración de amor continua a cada uno de nosotros. El asunto está no cuando Jesús me expresa su amor o cuando no me lo expresa, sino cuando yo tengo capacidad de darme cuenta de ello. Te cuento una anécdota que también escuché en una ocasión en Radio María a un misionero y que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía ese misionero que estaba allí en un poblado de África con un grupo de chavales como vosotros, explicándoles de cómo Jesús está en el sagrario día y noche, 24 horas al día, 365 días al año. Jesús está presente, siempre esperando de nosotros pues que nos pongamos en su presencia pues para mostrarnos su amor. Ponte delante de Él, que Él te quiere expresar el amor que tiene. Y decía, y Él es el que sostiene el mundo, es el que Él creó el mundo por amor. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Este lugar, esta caja que se llama sagrario, con esta vela encendida que recuerda la presencia de Jesús, este es el motor del mundo, es el amor que te ama de altar. Dice que había un chaval en la parte de atrás que levantaba la mano, que levantaba la mano, que levantaba la mano. Y cuando ya terminó dijo, bueno, ¿tú qué querías? Y dice que va el chaval y le dice al misionero, le dice, ¿y usted por las noches se va a la cama y deja aquí a Jesús solo? Y el misionero contado dice, joder, que le pegó, ¿sabes? Que se quedó impactado de la salida de ese chaval. Obviamente tendrá que irse a la cama a dormir, ¿sabes? Porque uno necesita dormir, ¿no? Pero le hizo pensar mucho que Jesús siempre está declarándonos su amor y a veces nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente a enterarnos. O sea, Jesús siempre te expresa tu amor. Somos nosotros los que nos ponemos poco tiempo a tiro para escucharle. A tiro me refiero, ya no me explico lo que quiere decir a tiro, ¿no? Ponte delante de Él, escucha la palabra de Dios, lee la vida de los santos, mira los buenos testimonios que tienes alrededor tuyo para que te des cuenta de cómo Jesús te está diciendo cosas y si no te quitas los tapones de los oídos, pues igual no le estamos escuchando, ¿eh?